Cualquiera que siga lo que ha sido la administración de Andrés, que vea cómo se ha reorganizado la deuda del gobierno del Distrito Federal, que vea, digamos, cómo se redujo el personal, etcétera, etcétera, lo primero que tiene que saber, si no está de mala fe, es que si algo le importa a Andrés es cuidar el dinero. ¿Por qué? Porque sabe para qué usarlo. Y sabe que no se puede usar dinero que no se tiene, solo se puede usar el dinero que se tiene. Y entonces, en ese sentido, en términos de gastar lo que no se tiene, Andrés es cuidadosísimo. Yo me propuse bajar el crecimiento de la deuda a 4% y lo logré. Incluso bajó más de ese porcentaje. En 2005 solicitamos el menor techo de endeudamiento en la historia de la ciudad. Este año solicitamos una autorización de deuda a la Cámara de Diputados porque, a diferencia de los demás estados de la República, quien autoriza el techo de endeudamiento del Distrito Federal es el Congreso de la Unión. Por eso ese debate de que estamos endeudando irresponsablemente al gobierno de la ciudad es falso. El endeudamiento de la ciudad no es algo que determina de manera propia el gobierno. El gobierno propone un techo, pero en realidad quien aprueba hasta cuánto se puede endeudar la ciudad es el Congreso Federal. La autoriza el Congreso de la Unión. La audita la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y va haciendo su seguimiento la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. En la época de Espinosa Villarreal, el crecimiento de la deuda fue del 50% anual. En la época de Rosario y del ingeniero Cárdenas, el crecimiento de la deuda en la ciudad fue del 18%, bajó al 18%. Y en el tiempo que yo estuve, el promedio fueron 5% y en el último año 3.5%. Mira, te voy a contar algo que yo no he contado mucho, que no es muy público. Pero cuando se acercaba la negociación presupuestal para el año 2004, nosotros, como tú sabes, estábamos haciendo la solicitud del techo de endeudamiento al Congreso de la Unión. Estábamos pidiendo en esa época 2.500 millones de pesos. Esta era, por mucho, la solicitud más baja que se hubiera hecho de endeudamiento en la historia de la ciudad. Pero al mismo tiempo ya se empezaba a percibir desde entonces que López Obrador podía ser uno de los candidatos más importantes a la presidencia de la República. Así es que la discusión financiera se vio contaminada por una cuestión política. Entonces Andrés Manuel, en alguna ocasión tuvimos una discusión donde nos dijo, bueno, yo quiero que hagan un escenario, que corran una especie de presupuesto de qué pasaría si no nos aprueban nada. Y yo le dije, bueno, Andrés Manuel, eso no puede pasar. O sea, estamos pidiendo 2.500, en el peor de los casos nos aprobarán 1.500 millones de pesos, algo así, pero es imposible que no nos aprueben nada. Y finalmente alguien se opuso en el Pleno a esta solicitud y en 5 minutos recortaron la solicitud de 2.500 a 500 millones de pesos. Cuando el otro día, muy temprano, fui a ver a Andrés, yo me encontraba francamente golpeado. Además, había sido después de su entrevista matutina, y alguien en la entrevista le preguntó si era un golpe mortal para la ciudad, y él respondió con un chascarrillo y dijo, no, esto nos hace lo que el viento a Juárez. Lo que no explicó es por qué pensaba que nos hacían lo que viento a Juárez, y es que él ya había ordenado una corrida con qué pasaba si nos aprobaban 0, y nos habían aprobado 500. Entonces, cuando llegué, yo entré cabizbajo y todo eso, y él me dijo, bueno, nos aprobaron 500 más de los que yo pensaba, así es que se puede sentir tranquilo, ¿no? Too young, you're never gonna know what hit me when I fell down in silence. No one thinks what I'm doing is the right way forward. You'll see, it's not just a dream.